Bienvenidos una vez más a mi canal, donde nos sumergimos en el apasionante mundo del entretenimiento, las noticias de farándula y, por supuesto, todos esos chismes que nos encantan. Pero ¿qué día el de hoy? Preparaos porque la noticia que os voy a contar, bueno, es de esas que te dejan con la boca abierta y te hacen cuestionar todo lo que creías saber. Hoy, amigos míos, vamos a hablar de una de las parejas más queridas, comentadas y, sí, también criticadas del mundo del espectáculo, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y es que el 3 de septiembre de 2025, el mundo entero se paralizó al recibir la noticia que sacudiría los cimientos de su romance, su relación, y, bueno, la vida de muchos de sus fanáticos. Pero antes de que sigamos con los detalles jugosos, y créanme hay mucho de qué hablar, quiero pediros un favor. Si aún no estáis suscritos al canal, este es el momento perfecto. Activad la campanita de notificaciones para que no os perdáis ni un solo vídeo, porque aquí, en este canal, siempre os traigo la primicia, el análisis más detallado y por supuesto mi opinión sincera sobre todo lo que ocurre en el mundo de las celebridades. Así que, ¿listos para sumergirnos en el drama? Suscribíos y comencemos. Bien, ya estamos todos aquí. Ahora, respiremos profundo y prepárense porque esto es lo que sucedió el 3 de septiembre de 2025. La noticia, como os dije, fue impactante. Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja que nos robó el corazón en la serie Love is in the Air la pareja que parecía tenerlo todo, éxito, fama, belleza, y un amor que traspasaba la pantalla, anunciaron su separación. Sí, lo escucharon bien. Separación. Y no fue cualquier separación. Fue una separación que, al menos en un principio, se manejó con un hermetismo absoluto. Los comunicados oficiales fueron escuetos, breves y, francamente, poco informativos. Ambos publicaron mensajes en sus redes sociales agradeciendo el apoyo de sus fans y pidiendo respeto por su privacidad en este momento difícil. Pero, ¿qué había realmente detrás de esas palabras vacías? ¿Qué había llevado a dos personas que parecían estar tan enamoradas a tomar esta decisión? La noticia explotó como una bomba en las redes sociales y en los medios de comunicación de todo el mundo. Los titulares resonaban con la impactante frase, Hande y Kerem, fin del cuento de hadas. Los fanáticos, consternados, no podían creer lo que leían. ¿Cómo era posible que el amor que parecía tan fuerte, tan palpable, tan perfecto, se hubiera roto? La incredulidad y la tristeza inundaron las plataformas digitales, donde los seguidores de la pareja expresaban su dolor y compartían sus recuerdos favoritos de *Hande Kerem*. Los rumores comenzaron a circular casi de inmediato, alimentados por la prensa rosa y las redes sociales. Las especulaciones fueron variadas, desde diferencias irreconciliables en sus agendas profesionales, hasta la presencia de terceras personas. Y los triángulos amorosos, siempre tan atractivos para el chisme. La sed de detalles era insaciable y la gente buscaba desesperadamente respuestas en cualquier fuente, por fiable o dudosa que fuera. Algunos medios turcos, siempre ávidos de noticias jugosas, comenzaron a señalar que la relación de Hande y Kerem se había ido deteriorando gradualmente. Se hablaba de desacuerdos sobre su futuro, sobre dónde querían vivir, sobre sus proyectos profesionales. ¿Acaso la presión de la fama, el estrés de las agendas ocupadas y las distintas metas personales habían erosionado su conexión? La idea de que el éxito profesional pudiera ser un obstáculo para el amor era algo que muchos no querían creer, pero la realidad a menudo supera la ficción. Otros, más audaces, insinuaban que la distancia geográfica, especialmente debido a los constantes viajes de Kerem por trabajo, había desgastado la relación. Kerem, con su creciente reconocimiento internacional, había tenido que viajar a diferentes países para rodar proyectos, dejando a Hande en Estambul, inmersa en sus propios compromisos laborales. La dificultad de mantener una relación a distancia, especialmente bajo el escrutinio público, se convirtió en un tema de debate. ¿Era la distancia el verdadero villano de esta historia? Y luego, por supuesto, siempre hay espacio para los rumores sobre infidelidades. En este caso, el nombre de una actriz, muy conocida en Turquía, comenzó a sonar con fuerza. Se decía que Kerem había tenido un acercamiento especial con ella durante el rodaje de una película. Los detalles, por supuesto, eran escasos y difusos, pero la simple mención de este nombre generó un frenesí en las redes sociales. Las especulaciones se multiplicaron y las fotos de la actriz en cuestión fueron analizadas minuciosamente en busca de cualquier signo de complicidad con Kerem.
Por supuesto, nada de esto fue confirmado, y tanto Kerem como la actriz negaron rotundamente cualquier tipo de relación romántica. Pero como ya saben, en el mundo del espectáculo, la negación suele ser el primer paso para la confirmación, ¿verdad? La diplomacia y el control de daños son habilidades esenciales para las celebridades, y negar públicamente cualquier rumor es la estrategia más común, incluso cuando existe algo de verdad detrás. Lo cierto es que a pesar de todo el misterio y la especulación, lo que más sorprendió fue la reacción de los fans. Muchos se mostraron devastados. Ande y Kerem como se les conocía cariñosamente, eran considerados un símbolo del amor verdadero. Su historia, que comenzó en el set de rodaje y que se extendió a la vida real, había conquistado a millones de personas en todo el mundo. La química entre ellos en Love is in the air era innegable, y su amor fuera de la pantalla parecía ser la confirmación de que el amor verdadero sí existe. Los fanáticos creían en su amor, en su conexión, y verlos separados fue un golpe duro. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, de tristeza, de incredulidad. Los *# como ande Kerem forever y no podemos creerlo se volvieron tendencia en cuestión de horas. Los fanáticos compartían sus momentos favoritos de la pareja, desde las escenas más románticas de la serie hasta las fotos y vídeos más tiernos de sus interacciones en público. La nostalgia y el dolor se entrelazaban en un torbellino de emociones. Pero ¿cómo reaccionaron los protagonistas ante toda esta avalancha de emociones? Pues como dije al principio, con un hermetismo absoluto. Ambos se mantuvieron alejados de los medios, no concedieron entrevistas y solo se limitaron a publicar mensajes en sus redes sociales. Optaron por el silencio, una estrategia que, aunque comprensible, solo alimentó la curiosidad y el interés de los medios. La falta de declaraciones oficiales dejaba un vacío que los medios y los fanáticos se apresuraron a llenar con sus propias interpretaciones. Ande, por su parte, pareció refugiarse en el trabajo y en el cariño de su familia y amigos. Se la vio en eventos públicos posando para fotos, pero siempre con una sonrisa que para muchos parecía forzada. Su presencia en eventos sociales, aunque elegante y profesional, parecía carecer del brillo y la alegría que la caracterizaban cuando estaba junto a Kerem. La tristeza en sus ojos, sutil pero perceptible, no escapó a la atenta mirada de los paparazzi. Kerem, por otro lado, se dedicó a sus proyectos profesionales, viajando de un lugar a otro y tratando de mantenerse ocupado. Parecía determinado a sumergirse en el trabajo, una estrategia que a menudo se utiliza para distraerse del dolor y la decepción. Sus viajes internacionales, aunque eran parte de su trabajo, también parecían ser una forma de escapar del foco mediático y de las especulaciones que lo rodeaban en Turquía. Su silencio, sin embargo, solo avivó la curiosidad y el deseo de obtener más información sobre lo que realmente había sucedido. Con el paso de las semanas, la calma fue regresando, y poco a poco, la información comenzó a filtrarse. Algunos medios publicaron entrevistas exclusivas con fuentes cercanas a la pareja, aunque, claro, la veracidad de estas fuentes siempre es cuestionable. Las fuentes cercanas en el mundo del espectáculo a menudo tienen sus propias agendas y motivaciones. Sin embargo, las historias que se filtraron comenzaron a esbozar un cuadro más claro de la situación. Se supo, por ejemplo, que la decisión de separarse fue tomada de mutuo acuerdo y que ambos habían tratado de salvar la relación durante meses. La idea de que la separación fue una decisión conjunta, en lugar de una ruptura repentina e impulsiva, sugirió un proceso más maduro y reflexivo. Habían luchado por mantener la llama encendida, pero finalmente llegaron a la conclusión de que sus caminos debían separarse. También se reveló que la presión mediática, la constante atención de los paparazzi y la dificultad de mantener una vida privada en un entorno tan expuesto, habían jugado un papel importante en la ruptura. La vida de las celebridades es un constante escrutinio, y la falta de privacidad puede ser asfixiante, especialmente cuando se trata de relaciones personales. La imposibilidad de vivir una vida normal, de salir a cenar, de pasear por la calle sin ser fotografiados y comentados, puede ser un factor decisivo en la ruptura de una relación. Y por supuesto, los rumores sobre terceras personas continuaron, aunque sin ninguna prueba concreta. Los medios, sin embargo, no se cansaron de especular, y los nombres de posibles involucrados en el drama sentimental seguían resonando en los titulares. La falta de información confirmada alimentaba la sed de chismes y la especulación desenfrenada. En cuanto a la relación entre ellos después de la separación, las informaciones eran contradictorias.
Algunos decían que se mantenían en contacto, que se habían despedido con cariño y que conservaban un profundo respeto mutuo. Otros aseguraban que la ruptura había sido muy dolorosa y que la relación entre ellos era prácticamente inexistente. La verdad, como suele ocurrir en estos casos, probablemente se encuentra en un punto intermedio. Lo cierto es que pasados unos meses, tanto Ande como Kerem comenzaron a rehacer sus vidas. Ande se centró en su carrera como actriz, protagonizando nuevas series y películas. Su trabajo se convirtió en su refugio y en una fuente de fortaleza. La pantalla, una vez escenario de su amor con Kerem, se convirtió en un espacio donde podía expresar sus emociones y demostrar su talento. Kerem, por su parte, siguió trabajando en sus proyectos, viajando y disfrutando de su soltería. Parecía decidido a abrazar su nueva vida, sin ataduras ni presiones. Su enfoque en su carrera y su aparente tranquilidad en su soltería sugerían un deseo de encontrar su propio camino, lejos de la sombra de la relación que había terminado. Ambos, eso sí, evitaron hablar públicamente de su relación pasada. Cada vez que se les preguntaba sobre el tema, respondían con evasivas o con declaraciones genéricas sobre el respeto y el cariño que se profesaban. El silencio, una vez más, fue su mejor defensa. Evitar hablar públicamente de su relación era una forma de proteger su privacidad y de evitar avivar las especulaciones. La historia de Ande y Kerem, como ven, es una historia de amor que, lamentablemente, no tuvo un final feliz. Pero, ¿qué aprendemos de todo esto? Pues, creo que hay varias lecciones importantes. Primero, que el amor, por mucho que nos duela, a veces no es suficiente. A pesar de que dos personas se quieran, la vida, las circunstancias y las diferentes prioridades pueden separarlas. El amor es un sentimiento poderoso, pero no es una garantía de felicidad eterna. Las relaciones requieren trabajo, compromiso y adaptación, y a veces, por más que lo intentemos, las diferencias se vuelven insalvables. Segundo, que la fama y el éxito, aunque son muy atractivos, también tienen un precio. La exposición mediática, la presión constante y la falta de privacidad pueden afectar profundamente las relaciones personales. La fama es un arma de doble filo. Por un lado, abre puertas y oportunidades, pero por otro, impone una carga de escrutinio y expectativas que pueden ser abrumadoras. Tercero, que en el mundo del espectáculo, nada es lo que parece. Los rumores, las especulaciones y las mentiras son el pan de cada día. Por eso es importante ser cautos y no creer todo lo que vemos y escuchamos. El mundo del espectáculo es un universo lleno de ilusiones y manipulaciones. La verdad a menudo se esconde detrás de una cortina de humo, y la información puede ser distorsionada y tergiversada para beneficio de unos pocos. Y finalmente, que la vida sigue. A pesar del dolor, de la tristeza y de la decepción, siempre hay una nueva oportunidad para amar, para ser feliz y para construir una nueva vida. El final de una relación no es el final de la vida. La resiliencia es una cualidad fundamental y la capacidad de recuperarse de las adversidades es lo que nos permite seguir adelante y encontrar la felicidad. Y ahora, para resumir un poco todo lo que hemos hablado hoy, el 3 de septiembre de 2025, Ande Erçel y Kerem Bürsin anunciaron su separación, sorprendiendo al mundo entero. Los rumores sobre las causas de la ruptura fueron variados, desde diferencias profesionales hasta terceras personas. La reacción de los fans fue de tristeza y decepción, pero tanto Ande como Kerem supieron rehacer sus vidas, enfocándose en sus carreras y en su futuro. La historia de su amor, aunque agridulce, nos recuerda la fragilidad de las relaciones y la complejidad de la vida en el ojo público. Es una historia triste, sí, pero también es una historia que nos recuerda la fragilidad del amor y la complejidad de las relaciones en el mundo del espectáculo. Una historia que nos enseña que incluso las parejas más glamurosas y exitosas pueden enfrentarse a desafíos y dificultades. Una historia que nos invita a ser más compasivos y a comprender que, detrás de la fama y el brillo, hay seres humanos con sentimientos y vulnerabilidades. Y bueno, llegamos al final de este vídeo y como siempre, me encantó compartir este espacio con ustedes. Espero que les haya gustado el análisis de la ruptura de Ande y Kerem. Sé que es un tema que a muchos les importa y quería dar mi opinión y compartir toda la información que he podido recopilar. Me parece fundamental recordar que aunque estemos hablando de celebridades, hay personas involucradas, con sentimientos y experiencias reales. No olviden dejar sus comentarios, contarme qué piensan ustedes sobre esta historia, si creían en el amor de Ande y Kerem y si les gustaría que hiciera más vídeos sobre ellos o sobre otros temas de farándula.
Sus opiniones son muy importantes para mí. Me interesa saber qué les pareció mi análisis y qué otros temas les gustaría que abordara en el futuro. Y ahora, para finalizar, no se olviden de darle un buen like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y, por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan los próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.